Emma había pasado por días difíciles, pero nada como esto. El viejo camionero, temblando, sosteniendo apenas su taza, parecía tener el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando buscó su cartera, sus manos temblaban y estaban vacías. El corazón de Emma latía con fuerza. Sin pensarlo, pagó su comida. La voz del gerente tronó. «Estás despedido». Silencio. Choque. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero antes de que pudiera reaccionar, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Los motores rugieron afuera. Cientos de camiones gigantes se alinean en la calle. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Emma se quedó congelada. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El restaurante, habitualmente lleno de murmullos de conversaciones y tintineo de platos, había caído en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban puestos en ella, pero no podía apartar la mirada del frágil anciano que tenía delante. Sus manos temblorosas aún sostenían la taza de café que ella acababa de comprarle. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. La voz del gerente resonó nuevamente en el pequeño espacio, cada palabra más aguda que la anterior. Le dije, «Estás despedido. Entrega tu delantal y sal». El estómago de Emma se retorció. Había estado trabajando en este restaurante durante casi 2 años, ahorrando cada centavo que podía para ayudar a su madre a pagar el alquiler. Perder este trabajo no fue solo un inconveniente. Fue devastador. Pero cuando miró los ojos cansados del anciano camionero, supo que no cambiaría nada. El rostro del camionero se puso pálido. Sus curtidas manos se aferraron al mostrador como si quisieran estabilizarse. «Señorita, no quise causarle problemas», dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Emma forzó una sonrisa, aunque sus manos temblaban mientras se desataba el delantal. «No es tu culpa, nadie debería tener que elegir entre comer y pagar la gasolina para volver a casa». Dobló cuidadosamente el delantal, lo colocó sobre el mostrador y luego se giró para agarrar su bolso de la sala de descanso. Cuando salió, el aire frío le picó la piel, pero no era nada comparado con el dolor hueco en su pecho. Ella no tenía idea de qué hacer a continuación. La calle estaba vacía a excepción de unos pocos coches que pasaban. Su respiración llegaba en oleadas desiguales. El peso de la incertidumbre presionando sus hombros. Apenas había comenzado a caminar hacia la parada del autobús cuando lo oyó, un ruido sordo y lejano. No era el tráfico habitual de la ciudad. Era más profundo, más pesado, como un trueno que se arrastrara por el pavimento. El suelo bajo sus pies parecía vibrar. Unas cuantas personas en la acera giraron la cabeza y fruncieron el ceño. Entonces el sonido se hizo más fuerte. El profundo rugido de los motores llenó el aire, mezclándose con el agudo silbido de los frenos de aire. Emma se giró hacia el ruido, con el corazón acelerado y la respiración atrapada en la garganta. Camión tras camión aparecieron por la carretera, con sus imponentes cabinas brillando bajo las luces de la calle. No solo estaban de paso, estaban reduciendo la velocidad. Uno por uno, los enormes camiones se alinearon en la calle frente al restaurante, con sus motores funcionando al ralentí como bestias en espera. Los peatones se detuvieron y miraron fijamente. Los conductores de vehículos más pequeños tocaron la bocina, pero los camiones no se movieron. Era como si toda la carretera hubiera sido tomada por un ejército de gigantes de acero. El aire olía a diésel, denso y pesado. El pulso de Emma latía con fuerza en sus oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se detenían? Luego una figura descendió del primer vehículo. Era alto, su rostro estaba oculto bajo el ala de su gorra, pero no había forma de confundirse con su modo de moverse. Fuerte y decidido. Se abrieron más puertas. Los hombres descendieron, algunos de pie junto a sus camiones, otros caminando hacia el restaurante. Emma se giró cuando el camionero anciano salió del restaurante detrás de ella, con los ojos abiertos por la incredulidad, la boca ligeramente abierta y la mirada fija en los camiones. «De ninguna manera», murmuró, sacudiendo la cabeza. El pecho de Emma se apretó.
Algo grande estaba a punto de suceder. Ella simplemente no sabía qué. Las manos de Emma se sentían frías mientras agarraba la correa de su bolso. El aire a su alrededor vibraba de energía, denso de anticipación. La calle ya no era simplemente una carretera frente a un pequeño restaurante de pueblo. Se había convertido en algo más grande. Los enormes camiones permanecían allí como centinelas silenciosos, con sus motores zumbando como un trueno enjaulado. Su gran número se extendía mucho más allá de lo que ella podía ver. Sus faros brillaban como ojos vigilantes. El anciano camionero que estaba a su lado inhaló profundamente, con el rostro congelado en una mezcla de incredulidad y emoción. Sus manos ásperas y callosas se apretaron en puños antes de soltarlos, como si tratara de comprender la realidad de lo que estaba sucediendo. Emma vio que sus labios se movían, pero no salían palabras. Entonces el primer camionero dio un paso adelante, sus botas golpearon el pavimento con un ruido sordo, su expresión ilegible bajo la sombra de su gorra. Su chaqueta tenía los parches inconfundibles de un conductor experimentado, el tipo de hombre que había pasado más tiempo en la carretera que en casa. Detrás de él, se movían más camioneros, sus movimientos deliberados, sus miradas fijas en el restaurante. Una puerta se abrió y salió el ex-manager de Emma, con el rostro pálido bajo las luces fluorescentes. Su confiada arrogancia de antes había desaparecido, reemplazada por algo que rayaba en el miedo. Abrió la boca, probablemente para preguntar qué estaba pasando. Pero antes de que pudiera hablar, el primer camionero levantó la mano. Silencio. La calle, que antes estaba llena de coches que tocaban la bocina y de gente murmurando, ahora estaba mortalmente silenciosa. Incluso el viento pareció detenerse. Emma tragó saliva con dificultad, con el pulso acelerado. El camionero que iba delante miró al anciano que estaba a su lado. Oímos lo que pasó, dijo en voz baja pero firme. Y no nos vamos. Emma se quedó sin aliento. El camionero a su lado parpadeó rápidamente, con la garganta agitada al tragar. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Su voz se quebró por la emoción. El camionero que iba delante señaló con el pulgar hacia los camiones. Las noticias corren rápido en nuestro mundo. Tienes familia en estas carreteras, anciano. Miró a Emma entonces. Sus ojos oscuros se llenaron de algo que ella no pudo identificar. Y ella también. El gerente dio un paso tembloroso hacia adelante, su mirada yendo y viniendo entre los camioneros y el restaurante. Miren, no sé qué creen que están haciendo, pero no pueden bloquear la calle. Están interrumpiendo el negocio. Su voz tembló, su autoridad habitual flaqueando bajo el peso del momento. Una risa sorda se extendió por la multitud de camioneros, un sonido profundo y cómplice que les dio escalofríos. Por la columna vertebral de Emma. El camionero que iba en cabeza dio otro paso adelante. ¿Negocio? ¿Te refieres al mismo negocio en el que despediste a una chica por mostrar amabilidad? El mismo lugar. ¿Donde rechazaste a un hombre que pasó su vida manteniendo este país en funcionamiento? Su voz no se elevó, pero tenía un peso que presionaba el aire de la noche. La cara del gerente se puso roja. La despidieron porque rompió la política de la empresa. Eso es todo. La risa cesó. El estómago de Emma se retorció mientras observaba al camionero líder exhalar lentamente, sacudiendo la cabeza. ¿Política? Repitió. Luego se giró para mirar a sus compañeros conductores. ¿Qué pensamos de esto? Un coro de voces se alzó en respuesta. Algunos refunfuñaron, otros murmuraron maldiciones en voz baja. Pero una voz se destacó, profunda y autoritaria. Creemos que ya es hora de que la gente recuerde quiénes son los que realmente mantienen a este país en movimiento. Las palabras enviaron una onda de energía a través de la multitud reunida. Algunos camioneros asintieron, otros cruzaron los brazos. La tensión aumentó y el aire se volvió casi eléctrico. El corazón de Emma latía con fuerza. Ella no tenía idea de lo que iba a pasar a continuación. Pero ella sabía una cosa con certeza. Esto estaba lejos de terminar. El gerente se movió incómodo, sus manos se apretaron en puños a sus costados, el peso de las miradas del camionero caía sobre él, presionándolo para que guardara silencio. Emma podía ver el sudor formándose en su sien,
el ligero temblor en sus dedos mientras luchaba por mantener su aire habitual de autoridad. Pero allí, frente a estos hombres, ya no tenía el control. El camionero que iba en cabeza exhaló lentamente, con los hombros anchos e inflexibles. ¿Crees que una política es más importante que una persona? Su voz era mesurada, pero el filo en ella era inconfundible. Más importante que el respeto, más importante que la amabilidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los camioneros no se movieron, no vacilaron. Su sola presencia fue suficiente para enviar un mensaje claro. El gerente dejó escapar un fuerte suspiro. Esto es ridículo. No es posible tomar la calle así como así. ¿Tienes idea de cuántos problemas estás causando? Su voz se quebró levemente, delatando sus nervios. El camionero que iba en cabeza sonrió con una expresión lenta y cómplice. ¿Tienes idea de cuántos problemas podemos causar? Su tono no era una amenaza sino un hecho. Una verdad simple dicha por un hombre que conocía el poder que él y sus compañeros conductores tenían. Emma sintió que su pulso se aceleraba. Ella nunca había visto algo así antes. La enorme fuerza de unidad entre estos hombres no se parecía a nada que ella hubiera presenciado jamás. No eran solo camioneros. Eran una hermandad, una familia unida por kilómetros de camino interminable, por noches pasadas bajo las mismas estrellas, por una lealtad que no podía romperse. El gerente dio otro paso atrás. Yo llamaré a las autoridades. Una risa recorrió la multitud. Ningún camionero parecía preocupado. En todo caso, algunos de ellos parecían divertidos. Adelante, dijo uno de ellos, apoyándose tranquilamente en el costado de su camioneta. Llámalos. A ver si les importan más las quejas del gerente de algún restaurante o los hombres que transportan sus provisiones por todo el país. El rostro del gerente se retorció de frustración. Se giró hacia Emma, entrecerrando los ojos. Es culpa suya si hubiera seguido las reglas. Un movimiento brusco del camionero mayor a su lado lo interrumpió. No, dijo el anciano con voz firme a pesar de la emoción que la embargaba. No es culpa suya. Es suya. El gerente apretó la mandíbula. El viejo camionero dio un paso tembloroso hacia adelante. He pasado mi vida en estos caminos. He visto pueblos crecer y caer. He visto negocios prosperar y los he visto desmoronarse. ¿Y saben la diferencia entre los que triunfan y los que no? No esperó una respuesta. Respeto. Emma sintió que se le formaba un nudo en la garganta. El anciano se giró hacia los camioneros, con la voz cada vez más fuerte. He conducido a través de ventiscas, tormentas, largas noches donde el agotamiento amenazaba con sacarme del camino. Y cada vez, era otro conductor el que me respaldaba. Por eso nos mantenemos unidos. Por eso nos cuidamos unos a otros. Y es por eso que estamos aquí esta noche. Un murmullo de asentimiento recorrió los camioneros. El anciano se volvió hacia el gerente. Cometiste un error. No solo despedir a esta chica, sino olvidarse de quien mantiene vivo su negocio. ¿Crees que la gente viene aquí solo por tu comida? Él negó con la cabeza. Número. Vienen por gente como ella. Señaló a Emma. Gente que se preocupa. El gerente tragó saliva con dificultad. Su confianza estaba flaqueando y él lo sabía. El camionero que iba en cabeza cruzó los brazos. Entonces, ¿qué será? ¿Vas a arreglar tu error o nos aseguramos de que toda la ciudad sepa exactamente cómo tratas a las buenas personas? A Emma se le cortó la respiración. Podía ver las ruedas girando en la cabeza del gerente, los cálculos detrás de sus ojos penetrantes. Estaba atrapado y lo sabía. La pregunta era ¿qué haría a continuación? Los labios del gerente se apretaron en una fina línea y sus fosas nasales se dilataron mientras luchaba por mantener el control de la situación. Su autoridad habitual se desmoronaba ante el peso de la presencia silenciosa pero innegable del camionero. Emma podía verlo. El ligero temblor en sus manos, la tensión en su mandíbula. Lo superaban en número y en potencia, y él lo sabía. El camionero que iba en cabeza inclinó ligeramente la cabeza. Esperando, el silencio se extendió entre ellos, denso y pesado. Los demás camioneros permanecieron inmóviles, con expresiones ilegibles, pero su sola presencia decía mucho.
Finalmente, el gerente dejó escapar un suspiro y dejó caer ligeramente los hombros. «Está bien», murmuró. «Ya has dejado claro tu punto». Su voz era tensa y controlada, pero no había duda de que había en ella un tono de rendición renuente. El camionero que iba en cabeza no se movió. «Dígalo correctamente». Los ojos del gerente parpadearon con frustración. Miró a Emma y luego volvió a mirar a los camioneros. Sus labios se separaron como si quisiera discutir, contraatacar, pero la presión del momento era sofocante. Exhaló bruscamente. «Emma», dijo con voz forzada y entrecortada. «Estás recontratado». Un murmullo recorrió a los camioneros, bajo y aprobatorio. Emma sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Ella no esperaba esto. No después de todo lo que había pasado. «¿Qué?», susurró, apenas capaz de procesar las palabras. La mirada del gerente se oscureció. «Me escuchaste. Vuelve al trabajo». El viejo camionero que estaba a su lado le puso una mano en el hombro. «Es tu decisión, muchacho», dijo en voz baja. «No le debes nada a nadie». Emma miró a su alrededor. Los camioneros, quienes la habían defendido, quienes habían arriesgado su tiempo y esfuerzo para hacer una declaración, esperaban su respuesta. Sintió un nudo en la garganta. Se volvió hacia el gerente. «Quiero una disculpa». Los camioneros guardaron silencio. El rostro del gerente se contrajo ligeramente, como si la sola idea de disculparse le doliera físicamente. «Te acabo de devolver el trabajo. ¿Qué más quieres?». La expresión del camionero principal se endureció. Dijo que quería una disculpa. Se hizo un silencio momentáneo. La tensión en el aire era casi insoportable. Emma contuvo la respiración mientras el rostro del gerente atravesaba una serie de emociones. Ira, frustración y, luego algo más. Comprensión. No tenía escapatoria. Finalmente, con gran reticencia, murmuró: «Lo siento». Las palabras fueron apenas audibles, pero estaban ahí. Los camioneros intercambiaron miradas. Emma enderezó los hombros. Más fuerte. Algunos camioneros se rieron entre dientes, pero nadie dijo una palabra. Le estaban dejando tener este momento. El gerente apretó los dientes. «Lo siento», repitió con voz tensa pero clara. «No debería haberte despedido». Emma dejó reposar las palabras antes de asentir. «Bueno». El camionero que iba en cabeza sonrió levemente. «Eso no fue tan difícil, ¿verdad?». El gerente lo miró fijamente pero no dijo nada. Emma respiró profundamente y se volvió hacia los camioneros. «Gracias», dijo sinceramente. «No sé cómo pagarles todo esto». El viejo camionero le dio una palmadita en el hombro. «Ya lo hiciste», dijo. «Mostraste amabilidad cuando nadie más lo hizo. Por eso estamos aquí». Los camioneros intercambiaron saludos antes de que uno por uno comenzaran a subir de nuevo a sus vehículos. Los motores rugieron y los faros atravesaron la noche mientras se preparaban para partir. Emma los vio irse, con una extraña mezcla de emociones remolinándose en su interior. Alivio, gratitud, incredulidad. Ella nunca había esperado nada de esto. Cuando los camiones empezaron a alejarse, el camionero que iba en cabeza se quedó allí un momento. «Recuerda algo, chico», dijo, su voz llevaba el peso de la experiencia. «A veces, la amabilidad regresa de maneras inesperadas». Emma tragó saliva con fuerza y asintió. Y con eso, él se giró y subió a su camioneta. El rugido del motor se fundió con la noche mientras el último camión desaparecía por la carretera. Emma se quedó allí un buen rato, observando la calle vacía, la calidez persistente del momento, calando hondo en sus huesos. Había defendido lo correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que no estaba sola. Emma estaba afuera del restaurante, el aire fresco de la noche rozándole la piel mientras intentaba procesar todo lo que acababa de suceder. Los camiones se habían ido, pero su presencia aún persistía en el peso del momento. La calle, antes llena de motores rugientes y una solidaridad inquebrantable, ahora estaba inquietantemente silenciosa. Se giró hacia el restaurante, el neón parpadeando arriba, como si dudara en permanecer encendido.
El mismo lugar que la había expulsado hacía apenas unas horas ahora tenía sus puertas abiertas de nuevo. Pero algo se sentía diferente. Al entrar, se encontró con el silencio. Los demás empleados que habían observado todo ahora evitaban su mirada. Algunos parecían culpables, otros inseguros. Los clientes que antes habían susurrado sobre ella ahora permanecían quietos, con expresiones ilegibles. La dinámica de poder había cambiado y todos podían sentirlo. El gerente estaba en el mostrador, frotándose la sien como si tuviera un dolor de cabeza invisible. Él apenas levantó la mirada cuando ella se acercó. ¿Vuelves o no?, preguntó, con un tono todavía cortante, pero sin la agudeza que alguna vez tuvo. Emma lo miró fijamente durante un largo rato. Ella había luchado por esto. Los camioneros la apoyaron. Pero ahora, parada allí, se dio cuenta de algo que no había considerado antes. Ella no quería regresar. Este lugar nunca la había valorado. La habían desechado sin dudarlo. Y si no hubiera sido por los camioneros, todavía estaría sin trabajo. ¿Por qué debería quedarse? ¿Por qué debería darles otra oportunidad para descartarla en el momento en que les resultara conveniente? Un lento suspiro salió de sus labios. No. La palabra cortó el aire, provocando que los pocos empleados cercanos se pusieran rígidos. Incluso el gerente ahora la miró, viéndola realmente por primera vez desde que todo comenzó. ¿Qué?, preguntó, parpadeando sorprendido. Emma cuadró los hombros. Ya no quiero trabajar aquí. La habitación pareció encogerse y el silencio se alargó largo y denso. La boca del gerente se abrió como para discutir, pero no salió ninguna palabra. Él esperaba que ella aceptara cualquier sobra que él le arrojara. Él esperaba que ella se sintiera agradecida, pero ella ya no quería conformarse con menos. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó. Ella atravesó las puertas del restaurante y regresó a la fresca noche. Una extraña sensación de paz se apoderó de ella. No tenía nada planeado, ningún plan B, pero se sentía más ligera que en años. Su teléfono vibró en su bolsillo. Al sacarlo, vio un número desconocido. Ella respondió vacilante, Emma. Se quedó sin aliento. La voz le resultaba familiar, pero no podía ubicarla exactamente. Este es Hank, dijo el viejo camionero. ¿Tienes un minuto? Su corazón latía con fuerza. Por supuesto. Se escuchó una leve risita en el otro extremo. Bien. Porque tengo una oferta de trabajo para ti. Emma se quedó congelada. ¿Qué? Me ayudaste cuando nadie más lo hizo, dijo Hank simplemente. Y esta noche demostraste más coraje del que la mayoría de la gente jamás demostrará. Ese es el tipo de persona que necesitamos en nuestra empresa. La mente de Emma corría. ¿Compañía? ¿Empresa de camiones? Hank aclaró. Negocio familiar. Hemos estado buscando a alguien que nos ayude con la logística, la programación y mantener todo funcionando sin problemas. Es un buen sueldo, un trabajo honesto y te respetarán. La respiración de Emma se estremeció cuando la realidad se instaló. Esto fue real. Esto estaba pasando. ¿Te interesa?, preguntó Hank. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Por supuesto. Emma se sentó en el borde de su cama, mirando su teléfono mientras las palabras de Hank resonaban en su mente. Una oferta de trabajo. No es un trabajo cualquiera sino una oportunidad real. Uno que no requiriera atender a clientes groseros o responderle a un gerente que la veía como desechable. Esto fue diferente. Esto era respeto. Se pasó una mano por el pelo, con el corazón todavía latiéndole con fuerza. Ella nunca había imaginado que algo así sucedería. Hace apenas un día estaba preocupada por cómo pagaría el alquiler. Ahora tenía un futuro que nunca había considerado. A la mañana siguiente, se encontró con Hank en una parada de camiones en las afueras de la ciudad. Era un lugar por el que había pasado innumerables veces pero al que nunca había entrado. Ahora sentía como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente. El olor a café y diésel llenaba el aire, y el sonido de voces profundas y risas la rodeaba. Estos eran los mismos camioneros que estaban afuera del restaurante, los mismos que habían arriesgado todo para apoyarla.
Hank la saludó con una sonrisa y un firme apretón de manos. Alegra que hayas venido. Emma asintió, todavía sintiéndose como si estuviera en un sueño. Gracias por esto. Él desestimó su gratitud. Te lo ganaste. Se sentaron en una cabina y Hank les explicó los detalles. El trabajo fue exactamente como lo había descrito: programar rutas, coordinar entregas, mantener las cosas funcionando sin problemas. Era un trabajo que requería organización y resolución de problemas. Cosas que Emma había dominado sin saberlo durante sus años como camarera. ¿Crees que podrás manejarlo?, Hank preguntó, observándola de cerca. Emma exhaló. Sé que puedo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Entonces, bienvenido al equipo. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, una ovación estalló entre los camioneros que los rodeaban. Emma miró hacia arriba. Sorprendida mientras aplaudían, silbaban y golpeaban las mesas en señal de aprobación. Nunca había sentido este tipo de apoyo antes. Nunca me sentí tan aceptado. Cuando la celebración terminó, Hank se inclinó hacia adelante. Una cosa más. Emma levantó una ceja. ¿Qué es eso? Sacó una llave y la deslizó sobre la mesa. Coche de empresa. Vas a necesitar uno para el trabajo. Emma parpadeó. ¿Hablas en serio? Hank se rió entre dientes. Completamente. Sus manos temblaban cuando recogió la llave. No se trataba solo del coche. Se trataba de todo lo que representaba. Libertad, estabilidad, un futuro. Las lágrimas le ardían en el fondo de los ojos, pero parpadeó para contenerlas. Había pasado años sintiéndose estancada, pensando que no tenía salida. Pero ahora, porque había elegido hacer lo correcto, porque había defendido a alguien cuando nadie más lo hizo, todo había cambiado. Ella miró a Hank y a los camioneros que la respaldaban y sonrió. No te defraudaré. Hank asintió. Sabemos que no lo harás. Mientras Emma salía de la parada de camiones, con la llave en la mano, se dio cuenta de algo. Finalmente ella tenía el control de su vida. Y todo comenzó con un simple acto de bondad.